Lunes 7 de junio, lección número 11, el santuario del nuevo pacto. Para memorizar. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15, nueva versión internacional. Gracias, Señor, porque hay perdón. Gracias, Señor, porque hay sacrificio. Gracias, Señor, porque hay aceptación. Gracias. En tu nombre. Gracias. Amén. Para hoy lunes, pecado, sacrificio y aceptación. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y es muerte eterna. Muerte eterna para nunca más volver a existir. Pero Cristo se interpuso entre el pecado y el hombre y se ofrece como el cordero que iba a morir por la raza humana para que el hombre volviera a vivir cuando viniera la muerte natural derivada del pecado. Hay dos tipos de muertes. Hay una muerte eterna. Hay una muerte eterna que fue la que sintió Cristo en el Calvario. Y hay una muerte biológica natural del pecado. Todos los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve? Entonces esa muerte es una muerte biológica, producto del pecado, no una muerte producto de vivir una vida sin Dios para siempre. Produce la muerte eterna, que fue la que sintió Cristo en la cruz del Calvario. Por eso él dijo, pase de mí esta copa, antes de morir en el Getsemaní. Por lo cual decimos que toda alma que pecare, esa morirá, y morirá eternamente, para no resucitar más. La resurrección es el resultado de que Cristo resucitó. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15. Y lo pone como ejemplo cuando dice el mismo apóstol Pablo, dice, porque si no hay resurrección, versículo 12 comienza, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ves? Es el pecado que deja al hombre en la tumba. Entonces también los que durmieron o los que murieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, cuando yo peco, la ley me dice, Romero tiene que morir. ¿Qué hago yo para no morir? Yo voy y me inclino
y digo y pido perdón a Dios. Cuando pido perdón a Dios, estoy aceptando que soy pecador. Y al aceptar que soy pecador, estoy pidiendo la misericordia de Dios para que me habilite o me rehabilite la vida que Él prometió en el Calvario. Entonces Él me perdona, pero no es que me perdona. En el sentido técnico, perdonar implica librarme de culpa, pero no es que me libró de culpa, es que la culpa la recibió Él. La culpa es Dios quien la recibe. Por eso es que cuando leemos nosotros a Isaías 53, nos damos cuenta de que Él fue que cargó nuestros pecados. Es decir, el pecado no es el perdón no es una decisión de Dios que dice, perdónalo, no. El perdón implica la muerte de alguien. Entonces, dice Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el versículo 6 nos da el remache. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ves? Que el pecado no es, el perdón no es decir Dios, yo te perdono. Es que Él me dice te perdono en base a que Él transfiere ese pecado al cuerpo de Él. Porque les repito, el pecado no se perdona. Lo que hace Dios es transferir el pecado mío a Cristo, que sí pagó con su vida la muerte que me correspondía a mí por haber pecado. Y en ese sentido es perdón. Pero realmente en el aspecto teológico no es perdón, es transferencia de culpa a una persona inocente llamada Jesús que nunca pecó. ¿Me están siguiendo la idea? Entonces, por eso es que dice el apóstol Pablo en el libro a los Hebreos, en el capítulo 9 y el versículo 22, dice textualmente, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se perdona o no hay remisión. Remisión significa perdón. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, tiene alguien que morir para recibir el perdón. Y repito, el que muere es Cristo. Por eso es que el santuario, que comienza el santuario ya elaborado en la tierra en los días de Moisés, que le pide Dios que le hiciera un santuario para él habitar en medio. Y fue cierto porque el santuario estaba en el medio y las 12 tribus estaban alrededor, 3 por cada lado. En un cuadrilátero, pues tres tribus por cada lado daba 12. Dios habitaba, y entonces el vehículo que tenía de transmisión de su voluntad eran 2 personas, Aarón como sumo sacerdote y Moisés como el profeta representante de Dios Padre, y Aarón representante de Dios Hijo. ¿Y dónde estaba el Espíritu Santo? Estaba en el lugar santo, en los 7 brazos del candelero de oro que estaba a mano izquierda, es decir, en el lado sur del santuario. ¿Puedo seguir? Bueno, entonces, si no hay, el perdón implica derramar sangre. Mis pecados y tus pecados son perdonados porque alguien derramó sangre por ti. Y esa sangre derramada en el Calvario fue la sangre de Cristo
¿Por qué no fue la sangre de un ángel? No podía ser la sangre de un ángel porque los ángeles son seres creados. Para poder ser perdonado tenía que ser la sangre del Creador. Y Juan 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era uno en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Cristo es el que creó el universo. Dice Colosenses 1:15 en adelante que él creó los ángeles, y Hebreos 1 dice que él creó todo el universo. Es decir, Cristo, el que murió en el Calvario, ha sido y es el creador. Entonces, si él es el creador de todo lo bueno creado, el hombre, la mujer, ¿qué tiene que hacer Dios? Él mismo, como padre responsable para salvar a su hijo, tiene que dar su vida por su hijo. Voy a explicar de una forma sencilla. Cuando un padre trae un hijo al mundo, padre y madre, ese padre da su vida por ese hijo. ¿Cómo? Trabajando para mantenerlo hasta que muere. Le da estatura adulta y el padre muere y le deja el legado al hijo de su vida. ¿Qué fue la vida del padre? Los 40, 50, 60, 70 años cuidando de ese hijo de él o de esa hija. Es decir, ese padre dio la vida para mantener ese hijo vivo, manteniéndolo de su comida, de su bebida, de su ropa, de sus zapatos, sus estudios. Dio su vida por ese hijo. Es una expresión pálida de lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Él, siendo padre responsable, paternidad responsable, ¿qué hizo? Vio a su hijo llamado Adán, vio a su hija llamada Eva, ambos perdidos. ¿Qué hizo él? Yo voy a morir por mis hijos. La historia está cargada de padres que sus hijos los van a matar por haber cometido un crimen. Y se han visto miles de casos de padres que dicen, si yo muero por mi hijo, tú me das la libertad. Bueno, la ley dice que si alguien paga por ese hijo lo que hizo con su vida, él sale libre. Pues yo voy a morir por mi hijo. Y el padre muere por el hijo, le ponen una inyección letal, o la silla eléctrica, o lo decapitan. Ese papá pagó con su vida para que su hijo que estaba preso saliera y viviera libre de culpa. Un ejemplo más clásico todavía. ¿Recuerdan ustedes Barrabás? Barrabás era el que iba a ser crucificado en el medio con los dos ladrones, porque él era el impostor y él era el sedicioso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que liberaron a Barrabás para dar muerte a Jesús. ¿Usted entendió ahora? ¿Qué pasó? Suelta a Barrabás y mata o crucifica a Jesús. Eso fue lo que hicieron. Entonces Cristo murió por Barrabás, aunque era malo. Cristo murió por Adán y Eva, aunque habían pecado, aunque habían cometido pecado. Entonces, eso es lo que sucede. El perdón de Dios requiere derramamiento de sangre. Pero el derramamiento de sangre que él acepta, porque es el único que limpia, es el derramamiento de Dios creador llamado Cristo. La muerte de Dios creador. Entonces, como Dios no muere, ¿qué hizo Dios? Se humana, porque la humanidad sí muere. Y al humanar a su hijo, Cristo pudo morir como humano, así como el hombre pecó como humano. ¿Me está siguiendo la idea? Por lo tanto, esto confirma de que la ley, el perdón no es
una declaración de un juez. Alguien tiene que pagar la culpa. Y aquí dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es decir, si yo soy perdonado, fue porque alguien derramó su sangre por mí, su vida por mí. Porque la sangre, la vida está en la sangre, dice el libro de Génesis. Entonces, como la sangre de toros y machos cabríos no puede purificar, no puede perdonar, porque ellos no tienen divinidad, sino que son criaturas, el único que sí puede Dios aceptar el sacrificio es el sacrificio de Dios en la persona de su Hijo. Por eso es que dice, pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. Es decir, el sacrificio de Cristo es lo que le dio valor. Por eso que en Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados, no los puede quitar. Porque el único que puede quitar el pecado es el creador del hombre y la mujer, que es Dios, en este caso Cristo. Entonces, como Cristo es quien puede quitar el pecado, lo puede quitar solamente una cosa. Mire, si la ley es Cristo en forma escrita, y el hombre violó la ley de Dios en forma escrita, entonces, ¿qué hizo Cristo? Se personifica la ley violada en su persona, para que el hombre, viendo la ley violada por el hombre, verla trabajar, enseñar cómo se obedece, porque eso fue lo que Cristo vino a enseñar, cómo se guarda la ley en el cielo y cómo nos ama Dios Padre. Entonces, Cristo muere en la persona ley en el Calvario, y muere porque era la única cosa que podía perdonar. Y repito, perdonar implica transmitir la culpa a un inocente. Y como Cristo nunca pecó, lo que hizo Cristo fue que tomó en su inocencia la culpabilidad de la raza humana y pagó en el Calvario la muerte eterna que tú y yo merecíamos, para que tengamos la vida eterna por la aceptación de su sangre, o sea, de su vida. Explicándolo en forma teológica, no era la sangre como tal la que hacía expiación, sino la sangre derramada y aplicada. ¿Dónde se derramaba la sangre? En el santuario. Se derramaba la sangre en un altar llamado altar de sacrificio, que era un símbolo del Calvario. Entonces, esa sangre derramada se entraba con una porción de ella caliente y se rociaba en el lugar santo, para que una vez al año esa sangre fuera quitada mediante, en el día de expiación, el día 10, mediante la sangre del macho cabrío para Cristo, para Jehová, que era muerto, y con su muerte limpiaba todas esas sangres o pecados confesados que estaban en las paredes del santuario. Entonces, no era la sangre como tal la que hacía expiación, sino la sangre derramada y aplicada. Era la sangre rociada la que hacía expiación, no la sobra, no la sobrante que era vertida en el suelo, porque la sangre derramada del animal se iba por un tubo que había en el altar de sacrificio y se iba al torrente de Cedrón, allá, a ese río, e iba esa sangre vertida al río. Esa sangre no salvaba. ¿Cuál es la que salvaba? La que era aplicada. Se aplicaba en el santuario, y el santuario recibía esa sangre como confesión del oferente, del pecador que llevó el animal vivo y luego lo mató. Entonces,
Esa sangre de machos, cabríos, de toros, no quitan pecado. Simplemente era el hombre perdonado en base a la muerte futura de Cristo cuando viniera y naciera y muriera en el Calvario en el año 31 de nuestra era. ¿Me va siguiendo la idea? Entonces, la sangre que hace expiación era la sangre rociada, la que perdonaba, no la sobrante que era vertida en el suelo. Así que sin el continuo ministerio de la sangre en el santuario celestial, el sacrificio del Calvario hubiera sido en vano. ¿Por qué? Porque aunque Cristo está en el cielo, en el santuario celestial, intercediendo por nosotros, si nosotros no aceptamos su vida mediante la confesión sincera del pecado, esa intercesión no nos va a salvar a menos que aceptemos la vida de Cristo vertida en el Calvario por nosotros. ¿Me están siguiendo la idea? Entonces, aunque Cristo murió por todo el mundo, porque como que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué más dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, no todos van a aceptar la sangre de Cristo. Algunos o muchos, pero no todos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué la gente se pierde? Oiga, ¿por qué la gente se pierde? Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, o sea, juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí está la razón, versículo 19, y esta es la condenación. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz del mundo. La luz vino, y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ve? La gente no se pierde ni porque fume, ni porque beba, ni porque tenga 10 mujeres o 10 hombres. No, la gente se pierde o se va a perder porque viene Cristo, la luz del mundo, y lo rechazan. Y al rechazar la luz de Cristo, siguen en pecado de fumar, beber, adulterar, drogarse y todas esas cosas que son el resultado del pecado. Pero Cristo vino al mundo y murió por todo, desde Adán hasta el último que nazca antes de que Cristo venga en gloria. Cristo murió por todos, pero solamente algunos. Dice versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo es porque aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesucristo en Juan 3? Que la gente no se pierde porque fuma o porque beba o porque use droga. La gente se pierde porque rechaza la luz. Al rechazar a Cristo, continúa en su pecado, porque cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente Él pone en nosotros ese odio al pecado. Y ya dejamos de robar, de mentir, de adulterar, de fumar, de beber, de hacer todas esas cosas malas. Pero ese es el asunto. La gente no quiere cambiar sus vicios por Cristo. Y en consecuencia, esa actitud es lo que hace que la gente se pierda. Amigo, hermano, hermana, el pecado es aquello que te separa de Dios. Pero como el pecado te separa de Dios, Dios envió a su Hijo en sacrificio por tu pecado y por mi pecado, para que nosotros a través del sacrificio podamos aceptar el sacrificio suyo a cambio de mi vida. ¿Cuál es mi vida? Mi vida mala, pecaminosa. Cuando yo acepto a Cristo, estoy renunciando a mi vida pecaminosa
y estoy aceptando la vida impoluta, la vida santa de Cristo, y Él pone en mí un nuevo sentido de la vida y me hace un hombre nuevo, nuevos pensamientos, nuevas actitudes. Eso es el propósito de que nosotros debemos mirar el sacrificio de Cristo. Ya Él pagó por nosotros. Y un día, todas aquellas personas, cuando Él venga por segunda vez, todas aquellas personas, cuando Él venga como Rey de Reyes en las nubes de los cielos, todas aquellas personas que no confesaron sus pecados, van a recibir el castigo eterno. No eterno ardiendo eternamente, sino el eterno en las consecuencias. Es decir, van a morir para siempre y para siempre dejarán de ser, como dice el libro de Ezequiel. Hermanos, no hay razón para perderse. Mire, termino con esta cita de 2 líneas. Un alma es de tanto valor a la vista de Dios que todos los mundos creados se reducen a la insignificancia. Lo voy a repetir. Un alma es de tanto valor a la vista de Dios que todos los mundos creados se reducen a la insignificancia. El deseado de todas las gentes, página 531. Tú vales mucho para Dios. Acéptalo a hoy. Acéptale su sacrificio. Acéptale su muerte en el Calvario. Y Él te va a hacer un hombre nuevo. Que aunque muera, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán de nuevo. Así como Él resucitó. Que Dios nos bendiga. Estuvo contigo el profesor Ramón Romero. Mi sendero ya está libre de oscuridad, dejo atrás el error, amo yo la verdad, sigo a mi Jesús, camino en la luz. ¿Y por qué llora mi corazón? Insensato de mí, en pecado viví, alejado de Dios, enviciado en el mal. Duro fui sin amor y también yo sufrí. Hoy por fin llora mi corazón. Vuelvo ahora a vivir, tengo paz, tengo fe, vuelvo a ser como fui en mi niñez. Ya empiezo a entender el amor de Jesús, quien la cruz por mí ganó la salvación, convertido estoy, mi conducta cambió, mi buen Dios perdonó mi pasado.